Hola, Lucy Sal. Quisiera hablarte de un concepto que a veces es un poquito complicado y bueno, podría extenderlo mucho, espero poderlo sintetizar. El existencialismo y diferenciarlo de el escepticismo y entender que hay existencialismos que incluso topan con Cristo, con Dios, y habría que ver si son de verdad existencialismos, pero ahorita lo vamos a trabajar, ¿no? De entrada, separar el existencialismo, decir que el existencialismo nace a partir de la crisis de, de otros movimientos que en los 40 del siglo pasado se vieron apagados porque se descubre que ni la ciencia, ni la razón, ni la tecnología se estaban utilizando para lo que se supone que se iban a utilizar, es decir, para el hombre feliz, para el hombre bien, para el hombre sano. Se dan dos guerras mundiales donde se descubre que la ciencia y la tecnología se utilizan para exterminar al hombre de manera sistemática por el simple hecho de tener el poder por encima de otra persona. Entonces todos los avances científicos y tecnológicos que se dieron en este tiempo fueron precisamente para mantener, para poder matar, destruir de manera sistemática. Entonces el existencialismo obviamente se abraza también de la teoría del Big Bang y se abraza también se tiene que abrazar de la teoría del Big Bang y del evolucionismo darwinista porque y este del liberalismo humanista de Francia, porque todas estas posturas plantean que no existe Dios y que entonces nada está determinado por nada, excepto la casualidad. La casualidad un día hizo que estallara algo que no saben qué es, ni de dónde nació, ni de dónde apareció, pero aparentemente ellos asumen que la segunda ley de la termodinámica se puede romper cuando explican la teoría del Big Bang. La teoría de la segunda ley de la termodinámica es que nada no puede producir nada, que todo tiene que ser producido por algo. Entonces, ellos hablan de que existe una serie de accidentes que el azar produjo y que finalmente te hicieron estar aquí. Y el existencialismo, sobre todo el existencialismo de Schopenhauer, que es el que se va más al nihilismo, y el existencialismo heideggeriano, que es un poquito más profundo, pero de todas formas cuando habla en el ser y tiempo, termina diciendo, como diría Eclesiastés, al final todo es vanidad. O sea, hablar de la determinación de que ni el tiempo, ni el ser, ni el sujeto se encuentran determinados por ningún tipo de causa que pudiéramos encontrarle un verdadero propósito de la existencia del ser y que todo nada más es un naciste, existes y hay un accidente un accidente cósmico por el cual estás aquí y trátale de encontrar un sentido a esto. Y si no, muérete, la náusea de Sartre, el nihilismo de Schopenhauer, el discurso medio esperanzador, pero también frustrante de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, habría que cuestionar qué está pasando ahí, ¿no? Porque finalmente todos estos apuntan a que reconocemos que existimos, pero ahora ya la existencia no tiene sentido. Si en Descartes, que fue una transición entre el cristianismo y el humanismo, si en Descartes era el pienso luego existo y el pensar te daba un sentido de existencia, hoy es existo luego pienso. Bueno, en ese tiempo era existo luego pienso, en la posmodernidad es siento luego existo. Obviamente se sigue diluyendo el concepto, ¿no? Entonces, antes era la razón, después se le arrancó el poder a la razón y se le dio a los sentimientos. Antes de dárselo a los sentimientos se le dio la casualidad y el sentido de la existencia se sigue diluyendo, porque si no tienes un sentido por lo que sientes, es decir, si no te emocionaliza lo que estás viviendo, pues no tiene caso vivir. Entonces el existencialismo es esta crisis del para qué estoy, por qué estoy, cuál es el sentido que yo viva, algo que hace ricos a los que escriben libros de cristianismo barato. ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene Dios para mi vida, ¿no? Y ese es el gran problema y el gran dilema que tenemos los que no conocemos, bueno, los que no conocen el cristianismo. ¿Cuál es el sentido de estar vivo?
¿no? Y en ese sentido, el nihilismo te dice que hagas lo que hagas, trates lo que trates, busques lo que busques, rasques donde rasques, te muevas por donde te muevas. Todo al final va a ser fútil, ¿no? Por eso regreso, léete Eclesiastés, no tienes que leer a Schopenhauer o a los nihilistas para saber que todo lo que hagas al final va a ser fútil. Y lo único que te queda es doblar las rodillas y temer a Dios y respetar sus mandamientos y conocerlo. Y mientras más lo conozcas y menos le huyas, pues vas a ser más feliz. O bueno, vas a ser más tolerante en la vida, ¿no? Porque el cristianismo no te hace feliz. Tiene la promesa de que cuando nos vayamos va a haber un lugar donde va a haber felicidad, pero este mundo caído no tiene ni las condiciones, ni las características, ni la pertenencia para hacernos felices, porque si eso fuese, entonces no tendría caso irnos a un lugar mejor. ¿Qué pasa entonces en el nihilismo? En el nihilismo se dice que pase lo que pase, se haga lo que se haga, todo es nada, nada y nada. O sea, nada va a llegar a un buen final, nada va a tener un sentido, nada va a tener. Por lo tanto, el suicidio no está mal, se puede justificar en ese sentido del hartazgo. La eugenesia tampoco tiene ningún sentido malo, porque pues qué caso tiene que traigas a un hijo a sufrir al mundo, pues entonces mejor primero mátalo desde el embarazo y no lo traigas a sufrir. ¿Qué tiene de malo la eutanasia, que es la otra? No tiene nada de malo, porque finalmente si ya sufriste demasiado y ya estás harto de sufrir, pues que alguien te asista y que te dé un bien morir, perfecto, ¿no? Entonces eso es el nihilismo. Ahora, por otra parte está la postura del existencialismo teológico o el existencialismo cristiano. En el existencialismo cristiano se dice que tiene sentido existir, pero que no puede ser bajo tu propia forma o tu propia estructura, sino tiene que ser en base a que un Dios te indique cómo vivir, qué vivir y cuál es tu propósito en el mundo, ¿no? Y Él es el que tiene que regular tu vida y tiene que darle sentido a tu vida y Él es el que tiene que hacer las cosas, ¿no? En el existencialismo ateo te dirían, no, o sea, no, es que no puede ser que haya dos árbitros jugando el mismo partido de fútbol y eso lo plantea Sartre y lo plantea Schopenhauer. Este, el mismo, es decir, no puede haber dos árbitros porque están diciendo que o gobierna el hombre o gobierna Dios. Y en ese sentido sacan de la jugada a Dios y te dicen que no puede ser, ¿no? Que finalmente Dios no está aquí. En el otro existencialismo, que no me parece, desde mi punto de vista, lo estoy exponiendo porque lo tengo que exponer, pero en el otro existencialismo no dejamos de darle validez al hombre, ¿no? Es decir, el hombre finalmente decide que Dios lo rija, el hombre decide que Dios lo gobierne, el hombre decide que Dios es el árbitro, cuando en realidad el cristianismo no es apologético del hombre, sino es apologético de Dios. Entonces, en este sentido, este existencialismo cristiano es un poquito, bueno, es contradictorio con la escritura y es herético en el sentido que parece que la voluntad es de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el escepticismo? Porque yo te dije que te iba a decir la diferencia del existencialismo y del escepticismo. El escepticismo es dudar de todo y eso también incluye la existencia. Es dudar de todo no como los pesimistas o no como los nihilistas, o sea, al final de todo es nada, no, sino hay que dudar de todo, o sea, no puedo llegar a todo y abrirle la puerta y decir que todo es bueno, verdadero y válido, ¿no? Eso en un sentido es interesante. El problema es que te caigas en los agnósticos. El agnóstico, que es el idiota consciente, el agnóstico es el que dice, no estoy seguro de nada, nada es cierto, todo está como para averiguarse, ¿no? Cuando en realidad agnóstico quiere decir sin conocimiento. Entonces, pero ellos se asumen como que están en ese limbo y como que así caigo bien si le digo a alguien que no sé si sea Dios o sea una energía o sea algo, ¿no? Como no adopto una posición, caigo bien porque ahorita cae bien andar como trompo, nada más dando vueltas por ahí y diciendo lo que a cada quien le gusta que le diga.
Entonces, el escéptico es dudante de todo, duda de todo, pregunta de todo, cuestiona todo. No todo per se es verdad, ¿no? ¿Hasta dónde es bueno ser escéptico? Bueno, hasta donde la verdad no pueda ser consistente con la realidad. Cuando la verdad no es consistente con la realidad, entonces no es verdad y entonces habría que buscar otra verdad y habría que cuestionarla. Pero cuando la verdad es consistente con la realidad, pues es verdad y ya el seguirla cuestionando ya es ser necio. Es ser necio, es estar apelando a tu orgullo, es estar apelando a que tú tienes la verdad única y absoluta y que lo que tú has leído es lo único válido y verdadero, ¿no? Entonces, el escepticismo no es existencialismo, más bien es una condición de cognición, es decir, de conocimiento. Y, y bueno, el existencialismo ya te comenté, ¿no? Es finalmente el qué hacer cuando la realidad es tan azarosa, según los darwinistas y los de la teoría del Big Bang y de los de la teoría de la entropía, cuando la realidad no tiene sentido de ser vivida y cuando la realidad no parece tener cuadratura, ¿no? Entonces habría que encontrarle la cuadratura en explicaciones teológicas o en explicaciones esotéricas o en remedios psicológicos o en a ver qué, o en fenómenos metafísicos o en alguna otra cuestión, pero el problema es que esta postura tampoco te satisface, porque al final te dice, si, bueno, Schopenhauer dice una sentencia horrible, ¿no? Dice que es una familia, que es un padre de familia y que es un hijo. Bueno, un hijo es un ser que va a nacer de alguien que sabe que ha cometido un montón de errores y los va a repetir en el hijo y el hijo los va a repetir con la siguiente generación. Eso decía Schopenhauer. Por eso Nietzsche dice que no es que Schopenhauer pues era un nihilista terrible porque finalmente él decía que no había futuro. Por lo menos el primer Friedrich decía que había la posibilidad de encontrar al superhombre y había la posibilidad de encontrar al ser ideal y al ser sujeto. Y lo define él en la Gaia Ciencia y lo define en el Zaratustra y demás. Pero hasta él al final en el Zaratustra dice, pues ¿quién va a tener oídos para este superhombre y quién va a entender a este superhombre? Cuando dice ni en Alemania está este superhombre. Espero que te sea útil lo que te acabo de comentar. Si puedo cerrar el video con un dato interesante, es la única explicación que te va a permitir por lo menos soportar existir hoy, aquí, es que dejes de estarle buscando. Hay 66 libros en un libro que se llama Biblia. Encuentra, encuentra ahí a Dios, habla con Él, escúchalo. Te lo dice alguien que muy en el fondo sigue caminando como un nihilista, eh, pero que Dios todos los días hace lo imposible porque ese nihilista sea enterrado y esperando la venida de Él, de mi Padre. Espero que te sea útil el video. Hasta la próxima.